La palabra de Dios y que es muy importante para nosotros. Es en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Antes de participar de lo que es la comunión de la Cena del Señor, o la comunión con Dios, estábamos hablando sobre un verso que es Primera de Corintios 11:28. ¿Se acuerdan? Y que dice que por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, dice el verso 31 del 1 Corintios capítulo 11 que estábamos viendo, dice que cuando nos hacemos un examen nosotros mismos, evitamos el juicio de Dios. O sea, es como si estás viendo al precipicio y de repente antes de verdaderamente caer en el precipicio te detienes y dices, no, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo está mal. Muy similar a la parábola de Jesús, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Que dice que ya estaba comiendo, ya estaba comiendo comida de marranos, allá en las algarrobas, y dice, ya estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado del Padre. El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, una palabra que me gusta mucho, que volvió en sí. O sea, ya estaba cada vez alejándose más, ya estaba muy lejos de la maravilla de tener las bendiciones de estar con su padre. Se había alejado de su padre, había pedido la herencia, se la había gastado toda, se había quedado sin nada y estaba viviendo muy pobre, estaba viviendo y nunca dejó de ser hijo. Y como hijo de un papá del cual él se había alejado, dice la palabra es que volvió en sí, se detuvo, o sea, se probó a sí mismo y dijo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está pasando conmigo? Yo tengo un padre, mi padre no se ha muerto. Yo quise matarlo en vida, yo quise vivir mi vida a mi manera y le dije, dame mi herencia antes de que te mueras, no me importa, dámela. Y lo mató en vida, pero no estaba muerto su padre. Y dice la palabra de Dios que, en la parábola del hijo pródigo, que cuando volvió en sí, ese joven, aún y cuando estaba muy, pero muy perdido, aún y cuando ya no tenía en su figura externa nada de parecido a la fotografía que tenía su papá ahí en la sala de su hijo amado, porque estaba todo sucio, yo creo que estaba todo flaco, todo ojeroso, todo barbón, todo feo. Y si hubieras visto una foto de ese hijo, era otro, no era el hijo que tenía el papá en la foto ahí en la sala. Pero aún así, ese hijo desfigurado por el pecado, por haberse alejado del padre, dice que cuando vuelve en sí, examinó su vida, hizo un alto en su vida. Y dice que cuando hizo un alto en su vida, dijo, oye, pues voy a regresar, lo que estoy comiendo, como estoy viviendo, dice, los jornaleros de mi papá viven mejor que esto, mejor, ya no voy como hijo, ya sé que ya no merezco ser llamado su hijo, pero voy a pedirle chamba como un jornalero, aunque sea el siervo más insignificante. Y dice que él regresó a su casa. Cada paso que él iba dando al Padre se iba alejando más de la situación pecaminosa que tenía. Cada vez se iba volviendo más su dignidad. Cada paso, cada milla que iba dando hacia el Padre, iba cambiando no su aspecto físico, sino su corazón. Por eso es tan importante el examinarnos a nosotros mismos antes de que Dios diga basta. Es preferible que tú digas basta a esperar a que Dios te dé un palmazo y te diga basta. Es preferible. Si no, ¿sabes qué? No, espera, ya voy a portarme bien. ¿Sabes qué? Ya estuvo, ya basta de estar jugando contigo, Señor. Y Dios toma mucho en cuenta eso, cuando tú haces un alto en tu vida de manera voluntaria por un santo temor a pecar más contra Dios, que ya no quieres alejarte más de Dios, que quieres volver a la dignidad que tenías cuando estabas con Dios. Entonces, el apóstol Pedro nos da una enseñanza de que, y él divide en una congregación
Hay personas que son líderes, que tienen más tiempo, más madurez, más conocimiento, guían a otras personas a Dios, y hay otras personas que no son líderes, sino que son aprendices, ¿sí? Que son, como dicen, por ahí dicen soldado raso, ¿verdad? Son obrero, ¿verdad? Sí, que está en ese proceso de aprendizaje, que está madurando, que está inexperto. Entonces, Pedro dice que en una congregación hay líderes, que quizás son menos, y hay más cantidad de gente que son gente que le llama a él con una palabra simbólica, ¿verdad? A uno les llama ancianos, porque se supone que el anciano no anda haciendo locuras, y a otro le llama jóvenes, porque el joven sí hace locuras, ¿verdad? Entonces les llama a Dios. Pero a esas dos personas hay un mismo principio, que los dos, aunque tengan muchos años en el Señor, o aunque tengan poquito del Señor, tienen que hacer. Hay un principio espiritual que tienen que hacer los dos. Y de eso trata el capítulo 5 de Pedro. Entonces, ya con esta explicación dice así la palabra de Dios, en el verso 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, está hablando Pedro, él mismo se define como un anciano, dice, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les dice a los ancianos, les ruega, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿sí? Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego les habla a los muchachos, a los jóvenes espirituales, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, o sea, todos se refiere a los grandotes y a los chiquitos, a los ancianos o a los líderes y a los aprendices, todos los de la iglesia tienen que estar sumisos unos a otros y revestidos de humildad, o sea, con un vestido. Ustedes ya vienen con una ropita, ¿no? Bueno, pues ponte encima un suéter de humildad, todos, que como si tuviéramos aquí, de parte de Dios, una caja llena de suéteres, o de un nuevo ropaje que dijera humildad. Y a todos nos debe quedar esa humildad, tanto los que estamos acá arriba como los que están abajo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué debemos de revestirnos todos de humildad? Porque hay un principio, hermanos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice Pedro una recomendación a todos los cristianos, tanto ancianos como jóvenes. Dice, humillaos pues, humíllense, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Pues porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar siempre con esa disposición de humillarnos, de ser humildes unos para con nosotros, pero ante el Señor todos estarnos humillando, estar examinando nuestro corazón, estarnos humillando, decir, ¿sabes qué, Señor? Pues sí estoy bien, pero no estoy tan bien. No en todas las cosas estoy bien, Señor. Soy bueno en algunas áreas de mi vida, pero en otras estoy todavía atorado. Sé humilde, sé honesto, porque la humildad nos lleva a ser sinceros. La humildad nos lleva a volver en sí. Imagínense ese hijo pródigo que estaba lleno todo de cochinero y comiendo lo que comía, quitándole la comida de los hijos a los marranos, y estaba comiendo porque tenía mucha hambre. Imagínense que digo, chihuahua, voy a volver al Padre. Ah, no, pero yo ya no, ya me salí, ya me fregué. Ya no voy a ir, no, porque ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? Yo le digo, ¿qué van a decir los jornaleros? Cuando me vean ahí, o sea, me van a estar señalando, no, yo no voy, no, yo prefiero quedarme así. Muchos somos así.
Muchos no tenemos necesidad de vivir esa vida miserable, pero el orgullo no nos impide, el qué dirán, nos impide ser humildes y buscar de corazón de Dios, o ponernos en paz con Dios, o ponernos en paz con la familia, o ponernos en paz con las personas con las cuales estamos distanciados. Fíjense nada más. Esa persona que está ahí, ese hijo pródigo, tenía dos opciones. Cuando se dio cuenta de su situación, dijo, no importa lo que digan, no importa lo que me digan, no importa que me señalen, pero yo prefiero estar cerca de mi padre, porque estando cerca de mi padre es justo y trata bien a sus jornaleros, y yo prefiero ser un jornalero a estar lejos de mi padre. Aunque se burlen de mí, aunque hagan canciones y corridos de mí. Yo prefiero eso. Tenía esa opción. O tenía la opción de decir, no, ya lo quise, ya hecho está, y ya, es más, agarro más bueno, más lejos, me voy a alejar todavía más a ver si hay menos chiqueros que aquí. Y se hubiera alejado. ¿Por qué? Porque él no quería pagar el precio de lo señalaran, que las burlas, de que fueran a decir algo de él. Era mucho su orgullo, era mucho su yo. Entonces ese yo, si está muy grandote, Dios te resiste, Dios no te permite, no avanzas. Hay personas, sabemos personas que estamos atorados, dándole círculo a todo lo mismo, porque lo que no nos hemos rendido a Dios es el orgullo. Ese yo no nos sirve para nada, ese yo lo tengo que negar a mí mismo. Ese yo estorba para acercarme al Señor. Yo tengo que ese yo doblarlo y humillarme, Señor. No, si algo voy a presumir es que soy un pecador. A ver, ¿quién presume de pecador y debo de reconocer? Pues es la condición natural de todos los seres humanos. Todos estamos creados y hechos en debilidad. Entonces, yo necesito un Salvador. Así era el orgullo de los fariseos. Los fariseos estaban frente al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo decía, yo soy el médico, vengo a sanarlos, vengo para que vean. Y decían ellos, nosotros no estamos ciegos, nosotros sí vemos. Y decía el Señor, bueno, pues porque dicen que ven, se van a quedar ciegos. Porque el Señor viene a los que reconocen que están ciegos. Fíjense nada más cómo el pecado, a la palabra de Dios, el pecado es como una enfermedad. Es una enfermedad que dice la palabra de Dios que el Señor vino a darle vista a los ciegos. Pero no Jesús se refería al milagro de darle la vista a un ciego. Se estaba refiriendo ¿a quiénes? A una ceguera espiritual, a una enfermedad espiritual, al pecado. El pecado es una enfermedad. Y el único remedio se llama Jesucristo. Y no nos permite ver las cosas, no nos permite vernos a nosotros mismos. No nos permite ver la realidad como tal y como Dios la ve. Nos distorsiona la visión. Hay personas que están tan metidas en el pecado que no ven a su papá o a su mamá igual como deberían de verlo, o a su esposa o a sus hijos, o a sí mismos no se ven. Está en una distorsión y es una enfermedad que no te deja ver. El pecado también dice que es como una sordera. No puedes oír, no oyes la voz de Dios. Oyes otras voces, pero no oyes la voz de Dios. Y la única solución para el pecado de la sordera, para el pecado de la ceguera y para el pecado de la cojera, porque es también que es una persona que está coja, o sea, que es una persona que está inválida, que no puedes avanzar. La única solución es reconocer que estás enfermo, aceptarlo y buscar un doctor para esa enfermedad, que no es física, es interior. Y el único que tiene poder para ver tu interior y para darte una verdadera libertad y para poderte hacer ver y poderte dar un corazón nuevo, pues es Jesucristo. Entonces yo tengo que volverme a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo, en la palabra de Dios nos estamos viendo en Pedro que dice, Dios quiere que nos revistamos de humildad, porque si no nos revestimos de humildad no avanzamos.
oportunidad que haya de hacer un examen de conciencia, hazlo. Hazlo. Ay, yo me siento bien. No, es que tienes que hacerlo, y para hacerlo necesitas tener silencio en tu interior. No puedes estar haciendo muchas cosas y estar, bueno, ¿en qué fallar? No, tienes que apartarte, entrar en tu aposento, cerrar la puerta, ahí donde está tu Padre, en la intimidad, y desnudarte delante del Padre. Y decirle, Señor, yo me quiero desnudar delante de ti, examina mi corazón, estudia mi mente, ayúdame porque el pecado que hace, ciega, aún al cristiano, aún al creyente, si estamos dejando que nuestro corazón se llene de cosas que no son de Dios, el pecado nos ciega y nos hace creer que estamos en la verdad, nos hace creer que nosotros tenemos la razón. Pero hay veces dices, hay algo en mi vida que no veo que florezca mi vida, hay algo que está estorbando, hay un desorden. Señor, ayúdame, revélame en qué estoy atorado. El Señor te lo revela, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que veas, que oigas y que camines, que andes. El Señor quiere que vivamos, Él tiene buena voluntad para con nosotros, pero el impedimento más importante somos nosotros mismos, porque pensamos que como ya tenemos un registro, o ya somos miembros de una iglesia, o ya tenemos cierto tiempo en el Señor, ya lo hicimos, y no es así. El mismo Señor, el mismo autor de este libro dijo, ancianos, yo también soy anciano, dijo Pedro, igual que ustedes. Y se les ruego, pues estaba diciendo, les ruego que apacienten la ley, no se enseñoren de ella, háganlo de buen ánimo. O sea, ¿qué estaba diciendo? Échenle ganas. ¿Por qué? Porque Pedro también echaba ganas. ¿Era difícil para Pedro ser un anciano? Sí, era difícil. A veces como que se le quería subir, sí, él habla por cuenta propia también cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Pedro era una persona que era muy pagada de sí mismo. Pedro tuvo que aprender a tragarse el orgullo cuando dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Entonces tuvo que tragar el orgullo cuando fue el primero que corrió, y no nomás corrió, sino públicamente lo negó. Los demás de perdida se quedaron callados. Donde no se abre la boca no entran moscas, pero este habló de más. La vergüenza, dice la palabra que lloró amargamente, porque dice la palabra de Dios que Jesús lo miró, no dijo nada, nomás lo miró, y se dice la palabra que lloró amargamente. Si Pedro no hubiera vencido ese orgullo, decía, no, ya no me voy a juntar con ellos, no, ya no, el otro lo traicionó, yo soy igual de traidor, soy un traidor público. Entonces Pedro tuvo que vencer su orgullo cuando volvió a juntarse con los apóstoles. Pedro tuvo que decir, Pedro mismo permitió que se escribiese todo. Él mismo dio testimonio. Los evangelios es porque Pedro dijo, sí, yo fallé, yo la regué. Nadie se dio cuenta, todos huyeron. ¿Quién fue el que les dijo para que pusieran en la Biblia que él había fallado? Él mismo, porque nadie se dio cuenta. Dice la palabra de Dios que el único que se daba cuenta que estaba cerquita era Juan. Pero de las cosas que vienen de enseñanza de la tradición de Pedro, no nomás vienen Juan, vienen otros evangelios. Entonces Pedro dijo, no, yo fallé, yo merezco, yo no soy digno de seguir al Señor. Pero yo creo en su amor, yo creo en su perdón. Si Judas no creyó en el perdón de Dios, no creyó en el amor de Dios, y Judas al no creer, al estar ciego por su pecado de traición, no pudo ver la misericordia de Dios, y dice la palabra de Dios que se ahogó. Y Pedro, aún en su dolor, lloró amargamente, y el arrepentimiento, la humillación que hizo Pedro le permitió alcanzar, como dice la palabra de Dios, gracia a los humildes. Dice, Dios da gracia a los humildes. Cuando Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y Dios da mayor gracia a los humildes, porque él pudiera decirte, porque yo lo he experimentado, porque yo soy una persona que no he fallado mucho al Señor, lo traicioné más que cualquiera, y yo doy testimonio de que el Señor, si te humillas,
bajo la mano poderosa de Dios, Él te exalta a su debido tiempo. Pedro escribió eso para demostrarnos que aun y cuando pudiéramos como cristianos fallar mucho, o como seguidores de Cristo traicionarlo, aún así hay esperanza si tú te humillas bajo la mano poderosa de Dios, si tú le pides perdón a Dios, si tú de corazón te arrepientes. Y ya les expliqué, arrepentimiento no es sentir paz, es alejarte lo más que puedas de lo que estabas haciendo, es darle una espalda al pecado y volverte para con Dios. Es bueno hacer un examen de conciencia, hermanos, es bueno. Y es bueno a veces ser humillado. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es bueno ser humillado. Ay, hermano, yo no quiero hacer esas cosas porque voy a fallar. Yo no quiero agarrar esa responsabilidad porque puedo fallarle a Dios. Eso es orgullo. Cuando tú no te atreves a ofrendarte, a darte, a colaborar, a integrarte, a participar porque tienes miedo a fallar, eso es orgullo. Eso es soberbia. Porque le tienen más temor a lo que digan de ti si fallas, que el darte la oportunidad de a ver si es posible dar un fruto para Dios. Muchos de nosotros somos cobardes, pero somos cobardes porque tenemos miedo a fallar. Eso es orgullo, aguas. Ahí está el orgullo oculto. Si no, yo mejor no me comprometo, porque si no, si fallo, eso es orgullo. Porque no quiero que me señalen, eso es orgullo. Aguas. Y del orgullo, ¿qué debo hacer con el orgullo? Arrepentirme del orgullo. Es un pecado grave contra Dios. ¿Qué tengo que hacer con el orgullo, hermanos? Reconocerlo y arrepentirme y hacer lo contrario al orgullo. Ser humilde. Porque de otra manera no se ve el orgullo. ¿Cómo puedo vencer al orgullo? Haciendo lo contrario. ¿Cómo puedo vencer? Ay, no, es que me da asco. Pues, ¿cómo puedo vencer esos resquemores que hay a veces? Ay, no, es que, ¿cómo puedo hacerlo? Pues haz lo contrario. Hasta los psicólogos lo anuncian en los programas de televisión. Las fobias. Ay, yo tengo miedo a las arañas, yo tengo miedo a las arañas. ¿Eso está en tu mente? ¿Que una araña te puede hacer algo? O las hormigas. Ay, ni que la hormiga, ay, ya te dominó. ¿Está en tu mente? ¿Y qué es lo que hacen para esas cosas que están en tu mente? Lo tienes que enfrentar. Lo tienes que enfrentar. Aunque hagas aracles y escándalos, es la show, por eso son las cámaras de televisión, para que vean todo el show que haces, pero lo tienes que enfrentar. Pero vamos a seguir con la palabra. Dice Salmo 119. 119, 67, hermano. ¿Sí lo tienen ahí? Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo su palabra. ¿Quién es el que te humilla? Dice, antes que fuera yo humillado. ¿Quién te humilla? Dios. ¿Sí? No estábamos leyendo al principio, de los que llegamos temprano al culto, estábamos leyendo que el juez a uno enaltece y a otro humilla. ¿No estábamos leyendo eso? ¿Se les fue por boba? En el Salmo que leímos al principio, dice que te alabamos porque Dios es juez, y a uno enaltece y a uno humilla. Entonces, cuando a veces nos van mal las cosas, siempre sacamos este dedo, sí, lo sacamos. Cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, sacamos el dedo. Y el orgullo no nos permite apuntar el dedo así. Ah, yo soy el que tengo es por mi causa. No, siempre andamos buscando culpables. ¿Quién fue? Ah, fuiste tú. Fue esto. Y si no encontramos culpables, pues fue la perra. Pero a todo, menos nosotros. Porque no hay humildad.
Y si no hay humildad no podemos ver, hermano. El orgullo ciega. El orgullo no te permite ver las cosas como son, ni te permite verte a ti mismo como eres. Entonces, una persona que es orgullosa, ustedes han visto situaciones de gerentes orgullosos, directores orgullosos, maestros de escuela orgullosos, líderes orgullosos de alguna parte de la sociedad, y no hay nadie que nos cambie porque ellos creen en su verdad y no ven la realidad, ¿sí o no? Ahí andan diciendo cosas, no, y que estamos en el mejor mundo del mundo, y no son mentiras. Pues que este cuate está tan soberbio, no ve la realidad, no ve la pobreza, no ve la necesidad, él ve nada más su mundo, porque está ciego. Y no hay peor ciego que el que no quiere reconocer que está ciego. Entonces uno tiene que decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? Posiblemente cabe la posibilidad que esto que me está pasando se ha causado por algo de que hay en mí, y no lo puedo discernir, no puedo entender ese camino que está pasando. Pues pídele dirección a Dios, Señor, revélame aunque me duela, así dile, revélame aunque me duela qué cosas ando mal, qué cosas estoy haciendo mal, en qué cosas yo estoy fallando, que soy muy criticón, muy juzgón, soy muy exigente, pero no me veo a mí mismo, que tú también demandas de mí. Soy muy bueno para exigir a los demás, pero no muevo ni tantito mi dedo para ayudar en las cargas de los demás. ¿Qué está pasando en mí? Entonces, Dios tiene que trabajar en nosotros. Y muchas veces, para llamar la atención de nosotros hacia Dios, nos tiene que mover el tapete. Nos tiene que mover el tapete y nos empezamos a caernos, a tropezamos. ¿Tiene Dios que hacer algo porque nos ama? Si no nos amara, nos deja así que nos vayamos así hasta el final, pero no, nos ama. Y a veces una enfermedad es un tropezón, una desgracia es un tropezón permitido por Dios, pero ¿para qué? Señor, revélame ¿qué está pasando? Hay algo que esté en mí, hay algo que me quieras decir, y uno tiene que pedirle sabiduría a Dios. Por eso dice que cuando pasamos por alguna prueba, dice Santiago, al que le tenemos que pedir sabiduría es a Dios. Pídele sabiduría, Señor, revélame, y si he fallado, ayúdame a enderezarme, porque muchos de nosotros nos gusta que nos digan de Dios lo que queremos y no lo que necesitamos. Todos apostamos, todos invertimos en lo que nos gusta. Y cuando tú andas buscando a Dios porque tú quieres escuchar a Dios, déjame buscar una congregación que me diga bonito, que me hable bonito, que me diga las cosas que me gustan, pues vas a seguir perdido. No, pídele a Dios, Señor, no me digas, muéstrame no lo que me gusta, sino lo que necesito. Lo que necesita mi alma, revélamelo. Y Dios a veces, a través del dolor, a través del sufrimiento, permite que hagas un alto en el camino, que no avances, no andes en el automático, que pongas freno a tu vida y examines tu corazón. Examines tu corazón. Y no para tener miedo, porque muchos de nosotros no queremos estar solos. Muchos de nosotros nos da temor la soledad, nos da miedo el silencio. Y es la oportunidad que Dios quiere tener contigo para que escuches tu conciencia. Muchos de nosotros estamos ansiosos. Estás solo en la casa, ¿y qué hago? Y prendes la tele, y prendes el radio, te conectas tú mismo a internet, te enchupas al Facebook, o sea, haces todo, pero no quieres estar en silencio. Y no quieres estar en silencio porque tienes miedo, tu alma tiene miedo de confrontarse a sí misma para con Dios. No me sueltes, no me dejes, tengo miedo. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque tu alma no está en paz. Porque tu alma no se ha confrontado para con el Señor, no está lista con el Señor. Permite que Dios trate contigo. Permite que cuando Dios te levanta en la noche y se te va el sueño, no te pongas a refunfuñar y digas, Señor, gracias, porque ahorita que está toda la ciudad en silencio, todo está en silencio, no hay televisión, no hay radio, es la oportunidad quizás que tú me estás diciendo para platicar contigo. Heme aquí, Señor, heme aquí estoy. Revélame, háblale a mi corazón, ¿qué quieres de mí? Es una maravillosa oportunidad
de parte de Dios, cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos jala las orejas, es porque nos ama. No más que nosotros pensamos, lo tomamos como algo malo, pero realmente pasa para bien de los que amamos al Señor. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Bueno, no es malo, no. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, Señor, bueno, ahorita que hay necesidad. Por eso la gente que más está sensible a Dios es la gente que está pasando por una crisis. Es cuando sí escucha, es cuando sí busca, es cuando sí atiende. Pero cuando estás bien, cuando hay abundancia, bonanza, es después. Pero cuando estás necesitado, estás pagando por quien te va a visitar y te habla y tienes hambre. Eso es lo que pasa en los hospitales. ¿O no es así? No están ahí por gusto, no están encamados porque, ay, quiero descansar, déjame irme al hospital, ¿verdad? No, están porque algo les pasó, están sufriendo, dejaron trabajo, dejaron hijos, están solos, todo el día están pensando nomás en sí mismos, en lo que tienen y en sí mismos, en su alma. Y su alma está sedienta de Dios, pero no saben cómo comunicarse con Dios. Y es por eso que la gente va a orar con ellos, para acercarlos al Señor, porque generalmente también está enferma su alma. Por último, es bueno tener un examen de conciencia y terminamos con Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está un poquito después de Jeremías. Bueno, una buena examen de conciencia, no nada más en la cena del Señor, sino hacerlo continuamente, hermanos. Es un buen ejercicio espiritual para avanzar en esta vida espiritual. Lamentaciones capítulo 3 del verso 19. No necesitas, viene todo ahí, viene todo lo que te he explicado, viene todo ahí. Vamos a leerlo despacito. Dice el verso 19 del capítulo 3. El libro de Lamentaciones, para los que no saben un poquito de la historia sagrada, es un libro que se escribió cuando dejó de existir el templo, Jerusalén, cuando estaba el pueblo judío en el exilio, y cuando Nabucodonosor quemó todo, quemó el templo de Jehová, quemó la casa del rey, quemó todas las aldeas, y quedó desolada la ciudad. Perdieron trabajo, perdieron chamba, perdieron estado, perdieron pertenencia, fueron con una mano adelante y otra atrás, se fueron a otro país extranjero que hablaba una lengua extraña. Y ya no regresaron más, porque estuvieron 70 años, es una generación, 70 años, o sea que los que se fueron de 10 años, pues ya cuando regresaron ya tienen 80, ya todos viejitos, pero la mayoría de su vida la pasaron en un país extranjero que hablaba lengua extraña. Cautivos, no libres, cautivos, como castigo de Dios, porque no querían cambios en su vida. Escuchaban de Dios, pero no querían cambiar. Sabían palabra de Dios, pero no querían aplicarla a sí mismos, no querían cambios. Querían sentirse bien con Dios, pero no querían mejorar sus caminos. Entonces, en ese duelo de que los poquitos que sobreviven se los llevan cautivos a otro país, porque nadie se quedó prácticamente ahí, se escribe este libro que se llama Lamentaciones. Y este libro de Lamentaciones es cuando estás pasando por una prueba, por una tribulación. Es cuando estás siendo humillado, cuando no hay exaltación, no, estás humillado. Y dice la palabra de Dios, acuérdate, en el verso 19, dice el que escribió este libro, que es Jeremías, acuérdate de mi aflicción y de en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí, estaba triste. Esto recapacitaré en mi corazón. Y cuando estás triste y buscas de Dios, dice, por lo tanto esperaré. Porque cuando estamos pasando por prueba, por dificultad, por tribulación y buscamos de Dios, yo tengo que proponerme esperar en Dios. No me va a responder pronto, hermanos. Yo tengo que pasar un tiempo de tratamiento de Dios, pero tengo que esperar en Dios con confianza. Yo sé que tú me vas a hablar, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a dar una respuesta. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no avanzo? Yo sé que tú me vas a revelar qué está pasando, qué tengo que hacer.
pero tienes que tener esperanza y confianza y paciencia. Porque lo primero que produce de fruto la prueba es paciencia. ¿Qué es lo que no tenemos? Yo le pregunto a los agentes de medicinas que si me pueden, que si hay alguna pastilla de paciencia. Pues no hay. Hoy no hay una pastilla de paciencia, aunque para dolor de cabeza, pero no la han inventado todavía. Entonces, la paciencia la tengo que adquirir en la prueba, con la ayuda de Dios. Verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, todavía tenemos vida, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Pues si se quedaron sin nada, dijo el Señor, ¿qué me queda? Los burros, los vestidos, las señoras, los collares, los adornos, todo se quedó allá, todo se quemó. ¿Qué me queda? No nomás tú, Señor. Mi porción es Jehová. Dice, Señor, pues, y a veces te lleva a ese nivel, Señor, realmente nomás tengo vida y te tengo a ti. Eso es lo que tengo. Dice la palabra de Dios, mi porción es Jehová. Verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. Sí, es bueno, hermanos. Es bueno. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Claro que sí. Bueno es esperar en silencio, algo que no es muy de moda ahorita en el siglo XXI. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Autoridad. Estar bajo autoridad. ¿A quién le gusta estar bajo autoridad? A nadie. Es algo, por naturaleza no nos gusta, somos rebeldillos, no queremos estar bajo autoridad de nada ni de nadie. Que nadie, déjame ir a una iglesia donde nada ni nadie me diga nada. Pues en chino, entonces sí hay, creo que sí, debe de haber. Pero no es voluntad de Dios. Tiene que haber autoridad, tienes que estar bajo autoridad, tienes que estar bajo liderazgo, y el mismo líder tiene que estar bajo autoridad de Dios. Pero todos desde la juventud es plan de Dios que estemos bajo autoridad. Dice Cristo, venid a mí todos los que están cargados y agobiados, y yo los haré descansar. Recibid mi yugo, o sea, ponte bajo mi autoridad. Ya se los he repetido muchas veces. Obedéceme, es lo que está diciendo Cristo. O sea, sujétate a alguien, sujétate a mí, dice Cristo. Mi yugo es suave, lo que te voy a pedir no es algo así. No, es algo simple, razonable. Lo que Cristo nos pide es algo lógico, razonable, y que sí se puede con su ayuda. Dice el verso 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso ese yugo. Porque su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, sea colmado de afrentas. Ríndete. Darte la mejilla, ríndete. Deja que, eso dice, entre más me rindo, más siento los azotes. Ríndete. Estás bajo el tratamiento de Dios. No, Dios quiere que seas un masoquista, pero dile, Señor, Dios, ayúdame, ya no. A veces decimos, sí les ha pasado, ya no aguanto más, Señor. Estoy en el límite. Ayúdame. Y lo que Dios quiere es que verdaderamente hay una total rendición a Él, porque Él como barro, como divino alfarero, quiere volver a hacer ese vaso. Verso 31, porque el Señor no desecha para siempre, créelo. No te está abandonando, no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Voy a entristecer a Panchito. Voy a hacerlo nomás, pues ¿para qué? Pues nomás, porque quiero verle la cara fea que tiene. ¿Sí? No, Dios no es así. Cuando nos pasa algo malo, hay un razonamiento de Dios. Hay un razonamiento de Dios, hermano. No lo hace para lastimarnos, porque Dios es bondadoso. Verso 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. O sea, hacer cosas injustas. Trastornar al hombre en su causa. Esto el Señor no lo aprueba. O sea, son cosas que Dios no aprueba. Dice el verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y eso es una pregunta, que es un cuestionamiento para nosotros los cristianos, porque a veces cuando nos pasa algo malo,
buscamos culpables. Y el pobre diablo es el que se lleva todas las estrellas. Es culpa del diablo. Y no es así, hermano. No es así, hermano. Generalmente, cuando nos pasa algo malo, muchas veces es fruto de varios factores, no nomás de uno. Es que fácil, te la quitas. Y mientras le eches la responsabilidad de tus males al diablo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a convertir? Si el responsable es el diablo, entonces eres víctima del diablo. Y si eres víctima, no cambias y te sales por la tangente para con Dios. Es un ataco diabólico eso, el hacerse víctima. Ay, hermano, ay, consuela, ahora tú dame, se puede cariño, ahora tú dices que soy víctima, mira cómo me trata. Y no es así, hermano. Entonces, sabemos que el diablo es un enemigo del creyente. Por eso dice la palabra, humillados bajo la mano poderosa de Dios. Y Él los exaltará a su debido tiempo. Sed sobrios, velad. Porque el diablo anda como león rugiente, es lo que sigue el verso, lo que estamos viendo del verso de Pedro, pero tiene sus límites, tiene su... O sea, Dios, tu vida está bajo la total autoridad del Creador, del Señor. Él te compró con su sangre. Todo lo bueno y lo malo viene de Dios en tu vida. Todo lo que Dios permite, todo pasa para bien de los que amamos al Señor, porque incluso el sufrimiento que es permitido por Dios es para bendición, pero no lo entendemos así. Y tiene uno, cuando estás pasando por prueba, decirle, Señor, revélame porque mi vida está en total control tuyo. Revélame qué está pasando, revélame qué debo de hacer. Cuando desde el 2003, creo yo, desde el 2003 para acá, que se vinieron las cosas feísimas, todos sufrimos, ¿no es así? Y todos nos cuestionamos para con Dios. Yo varias veces les prediqué que, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Señor, ¿por qué permites? Yo nunca le eché la culpa al diablo. Alguna vez les prediqué, ¿esto que está pasando es por culpa del diablo? ¿Se les dije? No. Claro que no. Dios permitió en su soberana voluntad que pasaran por una prueba tremenda, no nomás en el país, sino aquí en la ciudad, de extrema violencia. Y todos sufrimos algo, todos estábamos con esa tensión pavorosa. Y todos, y eso Dios lo permitió, y entender, Señor, revélame qué estamos haciendo mal, revélanos qué quiere hacer, y Dios prueba al justo. ¿No es así? A veces a los que nos toca pasar por pruebas es al justo, al que está buscando de Dios, y al que está lejos de Dios, ahí anda bien campante en la Guerrero, ¿verdad? Pero Dios no significa que Dios se equivoque, ni lo que Dios esté probando, ándale, cállate, no, porque Dios es bueno. Dios lo que quiere es nuestro bienestar. De Dios no sale nada malo, eso es un engaño. Entonces muchas veces tenemos que pasar más tiempo con Dios, buscar más de Dios, cimentarnos más en Dios y decir, Señor, ayúdanos porque estamos necesitados de ti. Necesitamos todo de ti, Señor, ayúdanos. Y por eso tiene uno que buscar de Dios, esperar en Él, buscar de Él y confiar en Él sobre todo. Dice el verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú nos perdonaste. A veces nos toca, como dicen vulgarmente, bailar con la más fea, y es duro, pero es ahí donde se tiene que cimentar. Es una prueba de fe tremenda. A veces se tiene que cimentar nuestra fe, tenemos que no rendirnos. Señor, yo sigo poniendo mi confianza en ti, ayúdame. No entiendo, hay veces que no entendemos, y queremos entender para sufrir menos, pero hay veces que no entendemos y tardamos tiempo en entender las cosas. A veces sufrimos temores, inseguridades, porque todavía no se nos ha revelado. Necesitamos, Señor, abre mis ojos para verdaderamente se revele, tener paz contigo, sentir tu presencia, sentir tu provisión, sentir tu poder. Ayúdame porque todavía tengo miedo. Muchas personas le tenemos miedo a Dios. No, yo no me quiero entregar tanto a Dios porque tengo miedo. O sea, le tienes miedo a tu Creador,
Es un pecado espiritual ahí, hay una atadura espiritual ahí, que Dios tiene que tratar, y uno tiene que enfrentar eso. Por eso ese canto que vamos a cantar ahorita, que se abre mis ojos, es que abrir los ojos no nomás cuando estamos en paz, sino cuando estamos pasando por prueba, por tribulación, cuando no sentimos, cuando nos sentimos cargados, agobiados. Ahí es cuando dice, Señor, abre mis ojos, ayúdame a entenderte, ayúdame a encontrarte, qué cosas tengo que hacer. Lo que tengo que comenzar a hacer es que debo escudriñar mi camino, debo de buscar a Dios y debo de volverme para con Dios. Por eso dice la palabra, Cristo dice, en lo que yo vengo, el que es santo, santifíquese más. Así que la palabra de Dios nos invita a que hagamos examen de conciencia, no nada más en la cena del Señor, sino continuamente, hermanos. Examine sus caminos, pídale discernimiento al Señor para volvernos verdaderamente a Dios de nuestros caminos y que el Señor nos siga madurando, porque el que da el crecimiento de tu vida es Dios. Él poda, dice que a veces Él poda, o sea, podar significa quitar cosas, hermanos. Cuando tú vas a podar un arbolito, pues le quitas hojitas, y si tú fueras esa ramita, ¡ay! Me duele, ¡ay! Porque te está podando, ¿verdad? Pero a veces el podar, cuando pasas por sufrimiento que Dios da, es para, dice la palabra, para dar más fruto. Entonces a veces somos podados por Dios, estamos unidos a Jesús y a veces nos pasamos por dificultades que duelen y que no las podemos entender. Ustedes como pastores dicen, oye pastor, ¿y por qué me pasa esto? No sé, hermano. Yo lo único que sé es que nuestra vida está comprada con Cristo, está en manos de Cristo. Nuestra vida, que nuestro Padre que está en los cielos nos sostiene, es bueno, que Él nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, y que si usted está sufriendo también Dios con usted. No está solo. Entonces muchas veces no entendemos lo que ahorita no entendemos, después lo entenderemos, pero no por eso voy a renegar de Dios, murmurar de Dios o alejarme de Dios, sino al contrario. Si alguien se lamenta, se tiene uno que lamentar de sus propias fallas y escudriñar el corazón y volvernos de corazón a Dios. Así que vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen este canto